Hola a todos, ¿cómo están? Lo prometido, este es el MNT 1050 de Noblex. Bueno, como verán es un parlante alto, más o menos a la mitad de mi cuerpo. Yo mido unos 70, así que es un parlante bastante alto, robusto. Para quien busca algo chico, esto no le conviene. Bueno, comando del volumen, la pantalla siempre va a marcar gira para allá o para acá. ¿Sí? Tiene un volumen máximo de 30. Yo normalmente lo uso en 15 porque ya es muy alto. Tiene las partes para manejar los distintos micrófonos, porque tiene dos entradas para micrófono y los distintos volúmenes para cada micrófono. Tiene un botón para ecualización, que es para ir cambiando las distintas ecualizaciones, y las distintas luces también. Tiene un botón para cambiar las distintas luces. A ver si lo podemos ver ahí. Ahí está apagado, esa es la 0. Esta sería la 1, que supuestamente prende las luces de acá abajo, audiorítmicas estas y estas fijas, y van quedando de distintos colores: rojo, verde, azul, y esta es la que va cambiando. ¿Sí? Esa era la última, que sería esta, es la que va cambiando esta parte. Bueno, a mí el parlante me convenció bastante, porque es bastante grande y bastante poderoso. Así que ahora vamos a probar un poco. Como dije, el volumen en 15. Yo estoy usando una aplicación de amplificador de sonido, no por el parlante, sino por mi dispositivo, que no tiene poder de sonido. Así que vamos a probar un poco el sonido. Bueno, si bien estoy usando el volumen 15 y la mitad del volumen de lo que sería mi teléfono, se escucha bastante bien. Acá arriba tiene una función de super bass. Si yo lo aprieto, van a ver acá que dice bass. Entonces yo lo apago y escuchen la diferencia. Como siempre digo, por teléfono va a ser distinto, pero es más notable la diferencia. Bueno, ahora lo voy a subir un poco más. Bueno, me van a matar los vecinos. Bueno, como verán, la verdad que me convenció bastante. Tiene un muy buen sonido. Si buscas algo en específico y sos muy exigente, por ahí no te va a gustar, porque realmente no sabría decir si tiene un sonido súper definido. Pero realmente es hermoso. Es muy bonito, y algo que me había olvidado: tiene dos ruedas. Tiene dos ruedas de transporte, se inclina y lo llevas en ruedas. Esto realmente no sé para qué sería. Si alguien sabe, bueno, sería para line, que no sé qué es. Y esto supongo que será una antena. Como verán, ese es el nivel de volumen. Sería ese mi nivel de volumen. Y este sería mi nivel normal. Esto yo lo uso así porque para mí sería muy fuerte. Tengan en cuenta, por ejemplo, yo les digo, tengo un jardín, pongámosle de 20 metros, lo pongo en la punta del jardín, y aún así, estando en el fondo, incluso el vecino, que tengo paredes, escucha perfectamente, y desde el segundo piso de una casa también se escucha perfectamente. Así que es bastante potente. Vamos a escuchar otra música.
ahora vamos a escuchar otra más para que puedan escuchar. Igualmente, nunca es lo mismo escucharlo del aparato que escucharlo de YouTube. Vamos a escuchar una buena música, pero me van a matar los vecinos. Realmente la fidelidad es muy buena, es muy buena. Bueno, realmente acá no se nota, obviamente por teléfono, pero están vibrando los vidrios de mi casa, precisamente por el super bass que le acabo de prender. Vibran los vidrios, y eso que tengo todo a mitad de volumen. Bueno, como verán, la verdad, realmente totalmente recomendable. Es muy lindo, muy robusto. Si buscan algo lindo, grande, realmente es totalmente recomendable. Así que bueno, este fue el Noblex MNT 1050. Muchas gracias a todos. Y no se olviden de seguirme en mi TikTok, el.luque. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado.